bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Señor que nos da la oportunidad de poder compartir su palabra y de manera muy especial poder compartir, anunciar la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio que nos cuenta la historia de Dios y cómo esta historia de Dios es nuestra historia también y cómo Jesús, el Salvador, se relaciona con su vida y con la mía. Nosotros hemos estado durante las reflexiones que hemos compartido abordando el Evangelio de Jesús y cómo la Biblia nos muestra la historia de Dios. Dios, a pesar de la caída del ser humano, no abandonó al ser humano. Es una de las últimas cosas que estuvimos compartiendo. Nuestro Hacedor permite que la historia de la humanidad se escriba y nosotros somos parte de esa historia. ¿Qué quiere Dios al permitir la vida en un mundo como el nuestro? Una pregunta que ya nos hicimos y una pregunta que también ya respondimos. Su palabra, la Biblia, nos revela que el deseo de Dios es bendecirnos. Si Él tuvo misericordia, no fue para vengarse, mucho menos para burlarse de nuestra desgracia, de la cual testifican todas las épocas. Dios desea restaurar su relación con el ser humano y de forma muy especial separar un pueblo para sí. Así se lo prometió a Abraham, llamándole a dejarlo todo para ser un instrumento de bendición para todas las familias de la tierra. Esto es un breve resumen de lo que nosotros ya hemos compartido en nuestras reflexiones. Pero todo este viaje nos lleva a hacernos la pregunta: ¿qué impide a Dios reconciliarse con el hombre? Si Dios es todopoderoso y perfecto, misericordioso y bueno, ¿por qué no simplemente abre el camino hacia su presencia y vuelve a relacionarse con el ser humano? Siempre destacamos los atributos que nos convienen para nuestros propósitos e ideas y olvidamos que también Dios es santo y justo. Por lo tanto, Él no va a ir en contra de sí mismo y de lo que Él mismo ha establecido. Dios estableció que la paga del pecado es la muerte. Estableció una sentencia para la rebelión del ser humano. El pecado en nosotros es lo que nos impide apreciar y desear a Dios. Nos lleva a lo opuesto a Él. No le buscamos. Y si intentamos buscarle, así como ciegos, como a tientas, nos equivocamos. Por otra parte, el Dios santo y justo no tiene comunión con el pecado. Y eso significa que tampoco tiene comunión con nosotros. ¿Qué le impide a Dios reconciliarse con el hombre? La respuesta es el pecado. Por lo tanto, para que Dios se pueda reconciliar con el ser humano, para que ese deseo expresado en Génesis, para que esa promesa a Abraham se cumpla, para que todo lo que la Biblia nos muestra respecto de la esperanza que tenemos en un momento poder reconciliarnos con Dios pueda ser una realidad, el pecado debe ser quitado. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4 dice lo siguiente: La ley de Dios es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá hacer perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Si en realidad pudiera, entonces los que rinden ese culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero con estos sacrificios, dice la palabra de Dios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Dios le muestra su necesidad al ser humano. En las Escrituras observamos cómo Dios, al relacionarse con el hombre, establece medios y también establece leyes y hace evidente que la relación libre con Él no puede llevarse adelante. Y la razón de esto es porque el pecado está en nosotros. El pecado impide esa relación y la ley de Dios, como dice este texto, viene a revelarnos el pecado que está en nosotros, nos pone límites, revela la voluntad de Dios y nos ordena que lo obedezcamos. La ley es una tremenda bendición, nos muestra nuestra necesidad y también nos dice cómo podemos agradar a Dios. Pero sabemos que es solo una sombra, que no es suficiente para nosotros. Porque así como Dios
muestra nuestra necesidad, también Dios nos muestra nuestra incapacidad. La ley establece un sistema de culto, de sacrificios, de ofrendas, de fiestas, todo con el fin de lograr la aceptación de Dios. Pero específicamente los sacrificios se dispusieron por causa del pecado. Constantemente debían ser ofrecidos porque no eran suficientes. Aún así, un medio, y verdaderamente, aún así eran un medio. Y verdaderamente cuando el pueblo cumplía, Dios se agradaba y aceptaba esos sacrificios. Entendemos por qué el pecado es el problema. No es un problema de poder o voluntad en Dios. Es una cuestión de justicia, es una cuestión de carácter, de santidad en Dios y también en nosotros. Y aun si el camino estuviera libre, queridos amigos, hermanos, sabemos que no nos acercaríamos a Dios, que seguiríamos buscando nuestra propia voluntad y cumplir nuestros deseos. Por eso es que en nuestra historia, para que este pecado que mora en nosotros, que nos impide apreciar a Dios y acercarnos a Él, tiene que aparecer Cristo. ¿Qué nos está diciendo Dios? El plan de redención no es una suerte de intentos fallidos. No es que la ley o los sacrificios fallen, u hombres como Noé, Moisés, David, Daniel y Jeremías no cumplieran con las expectativas de Dios en el desarrollo de su historia. No hay un despropósito alguno para todo lo que encontramos en el plan de Dios revelado en las Escrituras. El cómo los hechos van sucediendo es un mensaje claro. El problema es el pecado, ustedes no lo pueden solucionar, pero yo lo haré. Y cuando lo haga, observen y tengan fe. Obediencia y muerte son dos elementos que se muestran en toda la revelación como un medio para quitar el pecado. En la historia, hasta Jesús nunca llegaron a ser perfectos. Todas estas sombras, todo esto que es insuficiente, Dios lo hace para que seamos conscientes de nuestra verdadera necesidad y conectemos nuestra historia con la llegada de Jesús, el Salvador. En Jesús, obediencia y sacrificio perfecto se hacen carne, una realidad, y eso ocurre en relación al cumplimiento directo de estas sombras, de estas cosas que nos muestran que necesitamos de algo mayor. Por eso yo quisiera invitarle a que nos siga acompañando en nuestras reflexiones, nos siga acompañando los domingos que estamos compartiendo una serie de mensajes llamada Abriendo los Ojos, y que esto que el día de hoy hemos compartido pueda ser esa forma en la que Dios nos invita una vez más a abrir los ojos, a escuchar el Evangelio, a reconocer que todo lo que en nuestra historia parece ser un salvador, parece ser un salvavidas, parece ser una solución, es solo una sombra. Aún aquellos medios que Dios dispuso antes, que en sus momentos fueron útiles y sirvieron, solo era el contorno de algo mayor que había de venir. ¿Cómo el pecado puede ser quitado? ¿Cómo es que Dios va a quitar eso que nos impide relacionarnos con Él? Jesús aparece en nuestra historia, no para hacer algo pasajero, no para hacer algo imperfecto o incompleto, sino para hacer algo perfecto y satisfacer la justicia de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que su Evangelio pueda seguir alcanzando sus corazones. Un gran abrazo.